Cuando observas a los hombres más ricos del mundo, piensas en multimillonarios como Jeff Bezos y Bill Gates. Pero en realidad, el hombre de negocios más rico que haya vivido murió hace casi un siglo. En el vídeo de hoy, veremos un imperio de negocios tan vasto que incluso después de 100 años de progreso tecnológico, ningún hombre ha logrado superar a su fundador. Esta es la historia de Standard Oil. Los orígenes del mayor monopolio petrolero de la historia son bastante humildes. Todo comienza en 1839 con el nacimiento de John Rockefeller en el estado de Nueva York. Era el hijo mayor de un comerciante ambulante, William Rockefeller, que se identificaba como un médico botánico, pero en realidad vendía el equivalente al siglo XIX de la medicina alternativa. Pasaría semanas fuera de casa, y de hecho, tendría varios hijos con otra mujer, Nancy Brown, a quien decidió traer de vuelta a casa con su esposa para que todos pudieran vivir juntos. En este hogar tan confuso, John crecería aprendiendo a hacer tratos por la mejor oferta posible y cómo sacar el máximo provecho de cada centavo que recibía. Su familia raramente se quedaría en un lugar por mucho tiempo, y John viviría en un estilo nómada desde los 3 años. Para ayudar a su madre, John ganaría dinero criando pavos o haciendo trabajo para los vecinos. Su inteligencia se puso en práctica cuando la familia se mudó a Cleveland, Ohio, en 1854, donde tuvo la oportunidad de asistir a una escuela adecuada. Pero menos de un año después, John se retiró para trabajar como contador en un local de Hewitt & Tattle de Cleveland, donde ganaría 50 céntimos por día, lo que obviamente no era mucho en ese momento, así que ayudaría en contabilidad a otras empresas también. Pero después de 2 años de trabajar allí, sus jefes se negaron a darle un aumento significativo, por lo que decidió encargarse de ellos, comenzando su propio corretaje de productos. Gracias a su buena reputación, obtuvo un préstamo de $4,000, que en ese momento era una suma enorme. John comenzó a comerciar con heno, granos y carnes varias, y en su primer año registró ventas de $500,000, de los cuales solo obtuvo una pequeña fracción como comisiones, pero aún así fue un enorme éxito. Todos los bancos en Cleveland le rogaban a John que le prestara dinero y él tenía apenas 18 años. Pero entonces, en 1859, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. A solo 100 millas al este de Cleveland, se descubrió el primer pozo petrolero estadounidense. Esto marcó el comienzo de la fiebre del petróleo de Pensilvania, y en un año, se producirían 4,500 barriles de petróleo. Ahora, en aquel entonces, el petróleo no era tan valioso como hoy. Los autos de gasolina no habían sido inventados aún, pero el aceite aún podría ser procesado en queroseno, que la gente usaría en lámparas. John se dio cuenta, sin embargo, de que las mayores ganancias no estaban en la perforación de petróleo, sino en refinarlo. Fue testigo de la quiebra de muchas personas antes de encontrar petróleo, por lo que sabía que ese negocio era demasiado arriesgado para él. En su lugar, dejaba que los demás pasaran por la molestia de encontrar el petróleo y él simplemente lo compraría de ellos. John tuvo que esperar hasta 1863 para que el gobierno construyera una línea ferroviaria que conectara los campos petroleros de Pensilvania a Cleveland, pero cuando se construyó esa línea, John estaba listo para ello con una larga lista de socios y bancos listos para respaldarlo. También formó un equipo de químicos e ingenieros experimentados, que no solo optimizaron el proceso de refinación, sino que también descubrieron varios usos para los subproductos de la refinación de petróleo. Las primeras refinerías en Cleveland solo podrían operar con una eficiencia de alrededor del 60%. Pero John no solo aumentó ese porcentaje, también comenzó a vender todos los subproductos, como cera de parafina, alquitrán y nafta. Dentro de 2 años, la refinería Rockefeller valía más de $70,000 y fue una de las más grandes en Cleveland. Pero John no había terminado. En 1865 había 26 refinerías que competían, pero en 5 años John había adquirido todas menos 4 de ellas. Para este punto, su negocio se estaba volviendo demasiado grande para manejarlo como una sociedad, por lo que en 1870 se incorporó como Standard Oil of Ohio. Para convencer a los pocos competidores que quedaban en Cleveland, John simplemente los invitaba y les mostraba sus libros, revelando que podía operar con una pérdida mucho más larga de la que podrían mantenerse solventes. A cambio de un buen precio de compra, John ofrecería a sus competidores posiciones en su empresa propia, colocando así las mentes más brillantes de la industria bajo su control. No todos se rendirían de inmediato, y con el tiempo, John erosionó el precio del petróleo y queroseno,
a veces hasta en un 80%, para estrangular a los competidores. Como era de esperar, su estrategia funcionó. En 1880 había adquirido refinerías en todo el noreste de Estados Unidos y estaba refinando más del 90% de la producción petrolera de todo el país. En este punto, John era tan poderoso que invitaba a los propietarios de las grandes compañías ferroviarias y negociaba personalmente los descuentos por el uso de sus trenes. Pero esta práctica de negociar acuerdos de trastienda irritó al mundo de los negocios. En ese momento, y aún hoy en día, la mayoría de los bienes industriales se transportaban por ferrocarril, y muchos de los grandes industriales se preocuparon de que el abuso de John de los reembolsos de transporte pudiera dar lugar a una monopolización similar en sus industrias. Durante la próxima década, empresarios, políticos y medios de comunicación atacarían a Standard Oil con creciente ferocidad. Los legisladores en Ohio comenzaron a redactar regulaciones antimonopolio para derribar a Rockefeller, pero él estaba un paso adelante. En 1882, se reincorporó en Nueva Jersey, esta vez creando el Standard Oil Trust, que a su vez participó en más de 40 empresas locales. Luego, para mostrar su éxito, John construyó una impresionante sede para su compañía en Broadway. Este momento fue el punto culminante del imperio petrolero de Rockefeller. Poseía 20,000 pozos de petróleo, 4,000 millas de tubería y empleaba a más de 100,000 personas. Pero su control sobre la industria petrolera se estaba aflojando, tanto a nivel nacional como internacional. Se descubrieron depósitos masivos de petróleo en Rusia y Asia, y estaban siendo desarrollados por la familia Rothschild, que no escatimó esfuerzos para llevar ese petróleo a Estados Unidos. Peor aún, en 1890, el gobierno federal aprobó la ley antimonopolio de Sherman, que finalmente dio a los políticos los dientes para ir tras el Standard Oil Trust. Por supuesto, la compleja estructura legal detrás de todas las compañías fue muy difícil de investigar, por lo que el gobierno no pudo realmente romper el Standard Oil hasta 1911. Para ese momento, sin embargo, John Rockefeller ya había cobrado y ya no estaba activamente gestionando la empresa. En los últimos 20 años de la existencia de su compañía, había pagado más de $500 millones en dividendos. Según algunas estimaciones, el verdadero valor de Standard Oil en su punto máximo era de $1 trillón, por lo que la ruptura realmente no fue una sorpresa para la mayoría de la gente. En 1911, el Tribunal Supremo declaró a Standard Oil culpable de prácticas anticompetitivas y se rompió la empresa en 34 entidades separadas. Por supuesto, John Rockefeller mantuvo su participación en esas compañías hasta su muerte, y de hecho, resulta que la ruptura fue el evento más rentable de su vida. Con el tiempo, muchas de esas compañías se fusionaron entre sí. Hoy en día, la mayoría de los remanentes de Standard Oil son parte de ExxonMobil, Chevron o BP, que desde entonces se han convertido en compañías increíblemente grandes por derecho propio. La propiedad de John Rockefeller de estas empresas sucesoras lo convirtió en el hombre de negocios más rico que haya vivido, con un patrimonio neto estimado de $400.000 millones. Incluso hoy, nadie ha vencido a Rockefeller en la tabla de clasificación. Ni siquiera el propio Jeff Bezos parece probable que logre eso. De todos modos, nos volveremos a ver en 2 semanas y, hasta entonces, manténganse inteligentes.